No digan que están pequeños ahorita, porque no lo están. Cuando eran pequeños, ¿cuáles son esas cosas que fueron esas cosas que muchas veces les avergonzaron? Vamos a sincerarnos. ¿Cómo ven? Una. Sí, a ver, ¿cuál? Alan, echa una, Alan. Poquito, leve, nada más. Una de las cosas. Ok, ya, bueno, ya, no te vayas tanto. Otra cosa de los que cuando eran chicos les avergonzaba. A ver. ¿Que te qué? Ok. Que te molestaran porque te gustaba alguien, ¿no? Y no, ya cálmate, ¿no? Así, ¿no? Y daba vergüenza, no, si a ti te gusta, ¿no? Otra, a ver. ¿Quién dice cuál sea? No, no es precisamente ustedes, puede ser el primo de un amigo. A ver. No, y te llevaba tu mamá ahí todo con el traje tabasqueño, típico tabasqueño, no, ese, y el sombrero, y tú no te gustaba, ¿no? Bueno, ¿qué tal cuando te empezaron a salir granitos y espinillas? Ay, no, ¿cómo puedes ir con este cráter a la iglesia? No, a la escuela, porque el problema es en la escuela. Bueno, y también aquí, ¿no? No, ¿cómo voy a ir con esto? Ni siquiera tiene para dónde sacar. No tiene ni orificio, ¿no? No sé cómo le llaman. Algo muy común en la adolescencia, pero muy vergonzoso para ellos. Ay, no, un granito. ¿Qué tal cuando te tocó exponer las primeras veces? ¿Se acuerdan? Y el trabajo en equipo y luego te elegían a ti para que tú expusieras. Hablar en público, era morir, ¿sí o no? A mí me pasaba eso. Y luego que te quedabas todo en el homenaje, ¿no? Se te olvidaba el recital y todo el mundo viéndote. Ay, qué vergüenza, ¿no? Otros ya más internamente, el tipo de ropa que no hacía check con los populares, los chicos, las chicas populares. Eso también. Muchas veces avergonzaban a algunos. El peso corporal, aunque algunos no sufrían de eso, pero tener una complexión robusta principalmente era un motivo para sentirse no encajar en ningún lado y con nadie, y era motivo de vergüenza también. Algo que leyendo sobre las cosas que avergüenzan a los jóvenes en unas revistas universitarias, comenta que de las cosas que avergüenzan más a los jóvenes era cometer o es cometer errores sociales, como por ejemplo saludar a alguien que no te vio. No, tú vas acá con la banda y de pronto viene la chica más guapa y ni ella ni te pela, ¿no? Ni te peló, y luego los chavos se burlan, ¿no? Yo sé que sí les pasa, no, sí. O sea, alguien que no te vio o que reconoce o que reconoces el pasado y no se acuerda de ti, o simplemente la falta de integración por algún aspecto personal. Una más, saber que hubo un evento al que no fuiste invitado y de pronto viene alguien, te convence, no, que vamos, no importa, tú vente, y te dice que no pasa nada, pero llegas al lugar y hay comentarios y eso genera vergüenza profunda, ¿no? O en la iglesia, la vergüenza de cantar, no, porque es que yo no canto bien, tengo una voz de perico. O de danzar, no, que me van a ver danzando mis papás y qué pena, qué vergüenza, que ya me vean alzando las manos, que me vean adorando. Eso es un pensamiento muy común, sobre todo en la adolescencia, ¿sí o no? Sí, yo sé que lo pasaron. O cuando están los amigos ahí, porque te ven tus padres
y quieres evitar la burla, ¿no? Según tú. Pero sin duda una de las cosas que más causan mucha vergüenza en algunos, principalmente en la adolescencia, es el abrazo o el beso de mamá o papá después de dejarte en la escuela. Ya escuché ahí, ¿no? ¿Sí o no? No, ya no quieres, porque pasó el momento en que ya no querías que te llevaran ni a la entrada de la escuela. No, yo ya me voy solo, ¿verdad? Yo ya conozco el camino y sé, y tienes 3, 4 años, ¿no? Y no querías que te llevaran ni a la entrada, o que ya no te tomaran de la mano para llevarte cuando te llevaban, o de plano que ya ni se molestaran en llevarte, definitivamente. Esa vergüenza en algunos muchas veces, cuando los padres son muy cariñosos y sobreprotectores, y sobre todo protectores, algo natural en nosotros, algo natural que pues besemos a nuestros hijos, los abracemos, algo natural, pero muchos de ustedes, ay mamá, hazte para allá. ¿Sí o no? No, ya, es que ya estoy grande, ya tengo novia. No, pero también en algunos jóvenes y personas que se avergüenzan del aspecto de sus padres, de sus empleos, así hay personas que se avergüenzan. Y por el qué dirán los demás. O simplemente de avergonzarse por lo que uno es, por lo que uno tiene o no tiene, por lo que uno hace o por lo que uno cree. Muchas veces son motivos de vergüenza. Y miren, la palabra vergüenza no necesitamos irnos a la RAE, ¿sí o no? Porque por sí misma se autodefine, ¿sí o no? O alguien no la entiende. ¿Alguien aquí no la entiende? ¿Verdad que todos la entendemos? Sí, sabemos qué es la vergüenza. Muchos, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos pasado algún tipo de pena o de vergüenza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O nada más yo? No. Entonces, por sí misma se autodefine y creo yo que todos la entendemos porque hemos pasado por ello. Sobre todo cuando en algo no encajamos y, y cuando no se encaja, pero quieres encajar, pero tus convicciones o raíces, pero por tus convicciones o raíces sientes que muchas veces son un impedimento para encajar. Y muchos prefieren negar esas convicciones y dejarlo por un lado con tal de encajar y agradar a alguien. Y algo similar sucede con la fe cristiana. Muchos jóvenes, con tal de encajar en ciertos grupos, en ciertas reuniones, con ciertas amistades, principalmente no cristianas, omiten su fe y sus convicciones. Qué tremendo, ¿verdad? Un joven cristiano que sabe que no debe cortejar, ya empezamos duro, ¿no? Ya empieza. Ya van a decir, ya va a empezar el hermano a avergonzarme. No, no, para nada. Un joven cristiano que sabe que no debe cortejar a una jovencita que no conoce a Dios, que no es cristiana, muchas veces prefiere omitir su cristianismo, su fe, su convicción, con tal de ser aceptado por ella y ser agradable a ella y no a Dios. Y así también las jovencitas no se quedan atrás. O también muchas personas que se dicen cristianos niegan la fe, la honestidad, la lealtad y la verdad, la cambian por cosas efímeras que no tienen valor.
por cosas deshonestas, con tal de ser admitidos en los negocios y no denunciar esas malas prácticas y decir, esto no es correcto delante de Dios, esto no está bien, y no lo hacen por miedo a perder sus oportunidades o sus negocios, prefieren negar la fe. ¿Ustedes qué dicen? Y chicos, miren, la vergüenza puede llegar a ser muy peligrosa. ¿A poco, hermano? ¿Ustedes qué dicen? Sí, muy peligrosa. Sea uno cristiano o no lo sea, porque en ambos casos se opta por una salida fácil y falsa. Cuando no se tiene a Cristo en el corazón y la vergüenza es insoportable, se opta por la puerta falsa. Es triste ver ahorita cómo en España, ¿no? Ya todos saben esa noticia, y muchas veces esa cuestión es un tema de vergüenza si te metes a la historia de esa persona. Y eso es cuando no se tiene a Dios. Cuando no se tiene a Cristo en el corazón, la vergüenza es insoportable. Y cuando has creído, cuando tienes fe, pero esa fe no encaja en ciertas cosas, a veces piensas que lo mejor es negarla. Y eso pues es peor para uno que ha creído en el Evangelio de Jesucristo el Señor. Y nosotros, entre tanto el Señor Jesucristo vuelve, no debemos avergonzarnos de Él ni de su Evangelio, sino permanecer firmes en nuestra fe en Él. Cantamos al inicio de la reunión, ¿se acuerdan? Lo cantamos, y lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, de hecho Bridge lo leyó al principio. Romanos 1:16, por favor, si me ayudan a buscarlo. Dice ahí, ándale, ahorita necesitamos ahí que se pongan los versos para que todos los vean, ¿sale? Dice, ¿qué dice? ¿Me ayudan a leerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Léanlo. Exacto, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Los que hemos creído y por lo que estamos en este lugar es porque hemos oído y creído el Evangelio de Dios. ¿Sí o no? Hemos oído y hemos creído el Evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es el Evangelio? Sin duda, una fe débil es por falta de conocimiento. Acuérdense que el pueblo de Dios pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿De qué? De Dios y su palabra. Y eso lleva a muchos a renunciar al Evangelio. La falta de conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, de la obra de Dios, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Evangelio qué es? A ver, rápidamente. Hoy no hubo dinámica, pero bueno, va a haber preguntas. ¿El Evangelio qué es? Todos lo saben, exactamente. Es la buena noticia de Dios a nuestra necesidad y caos espiritual. Es la buena noticia de Dios. Para tener una buena noticia, antes debe haber una mala noticia, ¿no? Entonces, después de una mala noticia, bueno, una buena noticia. Y nuestra necesidad antes de Dios y la necesidad del mundo que no conoce a Dios es esa necesidad espiritual. Es el poder de Dios
único y capaz de transformar las vidas de las personas. Esa palabra poder es dinamis, de donde viene dinamita. Imagínense el poder de una dinamita, ¿no? Lo que puede llegar a ser. Es el poder de Dios. El Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio no es una filosofía. No estamos nosotros aquí filosofando y pensando si esa luz el Señor lo hubiese creado. No venimos a filosofar esto, ¿verdad? Venimos a escuchar la palabra de Dios. Es el poder de Dios, no es una filosofía. Sin Cristo y sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Saben qué es doctrina básica de nuestro cristianismo? Para que ustedes, más los que van iniciando, sepan qué es, hacia dónde van, hacia qué le tiran cuando decidieron y han decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, sin Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Sí lo han leído? Y sobre todo, enemistados con Dios, separados de Dios. ¿Y esto por qué? Por rechazar su palabra y no vivir conforme a ella. Y el Evangelio, que es la buena nueva, la buena noticia, consiste en que Dios, escuchen bien todos, el Evangelio consiste en que Dios envió a su Hijo, quien se humilló a sí mismo, abandonó su gloria celestial y se convirtió en un siervo, en un esclavo, y finalmente fue sometido a una muerte lenta y agonizante en la cruz del Calvario. Una cruz romana. Algunos de ustedes pueden saber eso. Ya no pueden saber, no, eso lo vi en la escuelita infantil, hermano. Me lo enseñó la hermana Mónica cuando estaba yo de 3 años. ¿Ah? Pero hay otros que necesitan recordarlo y otros que necesitan aprenderlo. Y eso, tenerlo en el corazón, en el espíritu, te va a ayudar a mantenerte firme, nos va a ayudar a mantenernos firmes. Cristo, estamos hablando de qué es el Evangelio, ¿se acuerdan? Cristo murió en nuestro lugar. ¿Cuántos lo saben? El justo, ¿por quién? ¿Por qué? Exacto, es el justo por el pecador. Estamos hablando del Evangelio. Bueno, ya vieron que estamos recordando lo de la escuelita infantil, la iglesia infantil. Si no los va a le voy a decir a la hermana Tete que se los mando. De regreso. El justo por el pecador. Ese es el Evangelio. Él tomó nuestro lugar, asumió el juicio y el pago que merecían nuestros pecados y nuestras rebeliones. Tus rebeliones, tus pecados, mi rebelión. Y al tercer día resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, quien derramó su Espíritu Santo sobre todos los que en Él creyeron. El Evangelio, mis queridos jóvenes, del cual no nos debemos avergonzar, porque ese es nuestro tema, y de lo cual debemos de mantenernos firmes antes de que Él regrese. Entre tanto Él vuelve, es mantenernos firmes, no avergonzarnos. Y esta es nuestra base, el Evangelio, la palabra de Dios. El Evangelio anuncia que Dios se hizo hombre con el fin de reconciliarnos con Él y ofrecernos un ejemplo de vida. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. Y por medio de Él prometernos vida abundante y vida eterna. ¿Están anotando? Sí, ¿verdad? Yo espero. Para que tengan firmes convicciones. Esta buena noticia, el Evangelio, nos reviste de la justicia de Cristo.
nos permite participar del amor del Padre y elimina la ira que era sobre nosotros y la separación eterna con Él. En esencia, el Evangelio, la buena noticia, constituye el anuncio de una salvación que Dios nos ofreció gratuitamente por medio de Jesucristo a todos los que en Él creen, a todos los que en Él tienen fe, a todos los que en Él tienen confianza. A lo mejor y en este momento tú empiezas a creer y dices: oh Señor, todo eso hiciste por mí. Pues gloria a Dios, cree en eso. Esa es la buena noticia. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, entonces has creído en el Evangelio, en la buena noticia, porque viste tu condición, y nuestra condición antes de Cristo no era buena, era miserable, lleno de pecados, llenos de lujurias, de pasiones desordenadas, llenos de pensamientos lascivos, llenos de perversión, pensamientos malos, atroces en contra de alguien, llenos de odio y de falta de perdón contra otras personas. Así éramos antes. Esa es una vida miserable. Pero oído el Evangelio, el Señor transforma y quita todo eso. Amén. Entonces, si tú has creído en el Señor Jesucristo, has creído en el Evangelio. Y la fe, como lo cantamos, porque el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios, ¿cómo se revela? Por fe, por creer, por confiar. Eso es fe, acuérdense. Se revela por fe. Y la fe en el Evangelio nos hace confiar en todo lo que Dios dice y hace. Creemos lo que la palabra de Dios dice de tapa a tapa, sin dudar absolutamente nada. 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 Nada, nada, absolutamente nada. Nos hace tener una firme convicción de tal manera que no deberíamos retroceder ante ninguna tentación y mucho menos negarlo por aquellos deseos que, por más profundo que sean, por más anhelante que sean, no cedemos, porque creemos en el Evangelio de Dios, en Jesucristo. Muchas jovencitas o jóvenes no resisten la presión de este sistema del mundo, de valores del mundo. No resisten la presión y abandonan su fe. Abandonan el Evangelio que creyeron, que abrazaron, en el que crecieron. Y muchas veces estos jóvenes y estas jovencitas, por esa presión de que, híjoles, ya van a ver más adelante, se unen en yugo desigual. Un creyente con un no creyente, una creyente con un no creyente. Pero por la presión de que, ay, se me está pasando el tiempo y no veo aquí nadie, ¿no? Y ya vas al mundo y ves todo, ¿no? Aquí hay para escoger. Otros aceptan negocios ilícitos por no perder la oportunidad de prosperar o ser alguien, y rechazan la honestidad y abrazan la mentira. Es triste, jóvenes, y ustedes conocen en muchos, no los juzgamos y tampoco estamos para juzgar, pero esto es triste, es una realidad que pasa y que está escrito en la palabra del Señor. Podemos ver cantantes cristianos, pastores cristianos, que han negado la fe y por la presión de querer impactar más, porque ese es el ego, querer impactar más, querer atraer más, tener más, y se olvidan del Evangelio.
y diluyen el mensaje del verdadero evangelio. Es triste que de pronto escuchas cantantes que empezaron muy bien y que de pronto escuches que digan: es que hubo un momento en que me sentí sin identidad. Eso es increíble, porque entonces, ¿en qué evangelio creíste? Que nunca pase por tu mente eso, porque entonces no estás escuchando el verdadero evangelio, el evangelio de Dios. Y en la palabra dice que si a un ángel viene a predicar un diferente evangelio, no lo creas, sea anatema. No lo creas, porque aguas, porque esos evangelios no fortalecen la fe, sino que en cualquier momento se puede derribar. Y ellos han cedido tristemente a las presiones, a esas presiones sociales. Y como dicen algunos y muchos cantantes, tristemente, que a veces unos admiras y lo único que podemos hacer es orar por ellos para que regresen al camino del Señor. Híjoles, ¿dónde estaban? ¿Qué pasó? Y si la fe es débil, te vas con ellos también. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Eso no es resistir la presión, y es una manera de avergonzarse del evangelio en que han creído, negando la fe y las convicciones. Es una falta de confianza en Dios, que todo lo suple, que todo lo llena. Y miren, una respuesta adecuada a Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es un mensaje de fe, es la fe. Se trata de fe en el mensaje, no se distraigan. Es más, si me pueden ayudar allá afuera, ¿sale? Se trata de fe en el mensaje. Esto es importante porque es nuestra vida. Fe en Jesucristo, quien es el contenido de todo el evangelio, el Señor Jesucristo. Y fe en Dios, que ha actuado en Cristo Jesús, de quien es el poder. Es importante entender el sentido correcto de fe en relación con la salvación. No es una condición de que recibo la salvación por creer y ya, sino es el medio por el cual se transmite la fe. La fe es la evidencia de todo. Y la fe surge solamente mediante la predicación del evangelio. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Sí lo saben, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, el evangelio es previo a la fe. Y después de escuchar el evangelio, pues despierta la fe, se activa la fe. Dios pone fe en nosotros. Dios pone la fe en nosotros, lo que significa que la salvación siempre va a ser obra de Dios y no obra del hombre. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación, porque no es por obras. ¿Para que qué? Ándale, sí saben Biblia, gloria a Dios. Y esta frase, no me avergüenzo del evangelio, son de las más importantes en toda la palabra del Señor, de Dios. Son de las más importantes en toda la Biblia para todo cristiano. Tan solo echemos un vistazo en las condiciones históricas y culturales en que el apóstol Pablo dijo estas palabras. Yo cuando me metí a estudiar esto dije: wow, no puede ser. Tremendo el momento en lo que dijo, porque nosotros podemos y leemos y ya. Pero detrás de todo eso, ¿cuál era el contexto histórico y cultural en ese momento para que Pablo dijera esas palabras? ¿Por qué las dijo? ¿Y para quién las dijo? La carta fue escrita más o menos en el año 57 después de Cristo.
en pleno dominio del Imperio Romano, posiblemente bajo el gobierno ni más ni nada menos que Nerón, el famoso Nerón. Famoso, famosísimo. Y en ese momento Roma era el centro del poder político, como ahorita, ¿no? Ya saben, unos vecinos que se sienten casi dueños de todo, poderosos. Bueno, así estaba más o menos. Era una opresión fuertísima. Y allá precisamente en ese lugar, o sea, que se podría decir cristiano, muchas veces lo que demuestran es, lo menos es ser que son cristianos. Roma era el centro del poder político, el centro del poder militar y cultural del mundo. Era una sociedad obsesionada con el honor, con la fama, con la filosofía griega, ¿se acuerdan? Con la grandeza humana. Y el problema es que el evangelio, ¿qué creen? El evangelio de Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, chocaba frontalmente con todo eso. Chocaba, era chocante, no se asimilaba, no se aceptaba. Para ellos, la cruz, para los griegos, como dice, primeramente al judío y al griego también, ¿no? O sea, para ellos, para el griego, la cruz era un escándalo. Más bien para el judío y para el griego era un escándalo, la cruz. Para el mundo de aquel entonces, el mensaje de Pablo era ridículo completamente. Ridículo. No podían percibir cómo Dios muerto, humillado en una cruz junto a ladrones, era inaceptable. Claro que el evangelio no era aceptado, era difícilmente aceptado. Como para muchos aquí de los que se pudieran decir ateos, digan, o sea, es que yo no comprendo qué haces ahí sentado, cantándola a quién, al aire. O sea, era chocante el mensaje, ridículo. Para los judíos, un Mesías crucificado era una contradicción total, según Deuteronomio 21, 22 al 23, que dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios. Ahí estaba el problema. Maldito por Dios. No, o sea, ¿cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si el que muere en una cruz Dios está contra él? Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios. O sea, eso es lo que tenían ellos. Imagínense el choque. No puede ser. Definitivamente no puede ser nuestro Mesías, no puede ser nuestro Dios, no puede ser nuestro jefe, no puede ser nuestro sacerdote. No, era inaceptable, porque la ley decía que cualquiera que fuera colgado en un madero era maldito por Dios. Y los griegos por el otro lado, griegos y romanos, la idea de un Dios que se hace hombre y muere como un criminal era una locura filosófica. A ver, que cuando estaba Pablo predicándole a ellos, llegó al Areópago y les decía: a ver, yo le traigo noticias, a ver, háblanos, a ver, vamos a escucharlo, ¿por qué se trae noticias de otros dioses? Y entonces ahí estaban escuchando. Y cuando llega el momento de la resurrección, locura para ellos. Cuando llega el momento de hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, a ver, ¿de qué estás hablando? Eso es una locura. No, o sea, aquí disertamos cosas sabias, objetivas, no subjetivas. O sea, y era un choque. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, digan conmigo, es poder de Dios. Es poder de Dios para nosotros, para los que estamos aquí, para los que han decidido estar aquí, es poder de Dios. Y para ellos
el poder se demostraba con fuerza, no con debilidad y mucho menos con muerte. Por eso no pudieron recibir al Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo realmente Pablo? Le estaba diciendo a los romanos: no deben avergonzarse del Evangelio a pesar de todas estas cosas que están aquí en nuestra generación. No deben avergonzarse del Evangelio. Y esta frase, no avergonzarse del Evangelio, no es una frase a la ligera. Debe ser una postura de cada creyente y una postura firme. No es, ay, no me avergüenzo, o lo canto, ¿no? Y no me avergüenzo del Evangelio. Bueno, cuando sales allá a la realidad, bueno, no a la realidad, cuando sales y te enfrentas con situaciones del mundo, ¿qué onda? ¿Cómo queda ahí? No me avergüenzo de la... Empiezas a cantar, no, pues empieza a cantar, no me avergüenzo del Evangelio, empieza a cantar, ¿no? No, debe ser una postura firme para nosotros. La frase no me avergüenzo implica que sí había y estaban viviendo una fuerte presión social para que se avergonzaran y negaran la fe. Lejos de decir que les daba pena decir que eran cristianos, Pablo sentía gloriarse en la fe en el Hijo de Dios. Yo creo en Jesucristo a pesar de lo que pase, de lo que esté pasando. ¿Saben por qué? Porque realmente ellos habían conocido, Pablo había conocido y sabía quién era el Señor Jesucristo. Y eso lo hacía tener una convicción firme. ¿Recuerdan el tema, los que vinieron el domingo pasado? ¿Recuerdan lo que hicieron los de Tesalónica cuando fueron perseguidos? ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron cuando fueron perseguidos? Cuando fueron llevados ante los concilios para meterlos a la cárcel. Pero antes tuvieron la oportunidad de retractarse y negar la fe y negar a Cristo. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué prefirieron hacer? Imitar. ¿A quién? A la iglesia de Judea. Eso, pues esta atención, hermano, amén. Ellos prefirieron imitar a las iglesias que eran perseguidas, eran encarceladas, eran despojadas, antes que negar el Evangelio y a Cristo y el Evangelio. Antes, ellos prefirieron eso, resistieron. Y ellos tuvieron la oportunidad, como cuando a veces se nos presenta a nosotros, de honrar al Señor o de deshonrarlo, de afirmarlo o negarlo. Tuvieron la opción de retractarse para que no les encerraran, para que no les dejaran sin empleos, porque ese era el contexto. Como ya habían cambiado de manera de pensar, como ya no tomaban, ya no fumaban, ya no se drogaban, ya no hacían cuestiones ilícitas, los dejaban sin herencias, les quitaban sus posesiones, les cerraban las oportunidades de trabajo y los encerraban. Avergonzarse, chicos, avergonzarse del Evangelio no es sentir pena, sino que va más allá. Es ocultar, es omitir la fe. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Cuando vas a una entrevista de trabajo, ¿qué religión eres? Bueno, si se puede decir religión, o sea, no le des vuelta, soy cristiano. Bueno, es que no es una religión, pero bueno, o sea, ¿puedes trabajar los domingos? No es una pregunta, es una entrevista.
porque te vamos a pagar bien, pero vas a dejar de ir a la iglesia, ¿no? Y muchos, por pena, niegan muchas cosas de la fe. Y entonces no es sentir pena, sino que va más allá, es ocultar y omitir la fe. Insisto, mis amados jóvenes, porque ese es el motivo de este mensaje. Insisto en esto. Si te atrae una persona, lo tengo que decir, porque está sucediendo o van a suceder cosas así. Si te atrae una persona que no conoce a Dios y sabes que esa persona no le eres indiferente, debes ser dominado por el Espíritu Santo que mora en ti. Debes ser dominado. Y pídele a Dios que te dé sabiduría y te dé paciencia para saber y poder escapar de ese lugar donde estás a punto de caer y esperar el tiempo correcto y a la persona correcta que Dios tiene preparada para ti. Que por supuesto, esta persona debe tener las mismas convicciones tuyas. ¿Sí o no? Tiene que tener una misma fe como la tuya. No te dejes deslumbrar por lo que te diga o por lo que te ofrezca o cómo te trate. Podrá ser lindo, podrá ser linda, podrá ser hermoso, podrá ser hermosa. Detalle. Estamos hablando de una persona inconversa, ¿de acuerdo? Que no cree en Dios. Y aguas también, pongan alertas, porque hay algunos que a veces nada más vienen a conseguir y sí, me hago cristiano, entre comillas. Y no hay una convicción todavía en ellos. Nada más viene por algo. Pero podrá ser lindo, linda, hermoso, hermosa, detallista, detallisto, atento, atenta, pero que eso no te deslumbre, que no te deslumbre, porque si lo hace, te hará ocultar tu convicción por Jesús hasta que se desvanezca por completo y abandones tu fe. ¿Sí se entendió? Sí. Estás propenso a perder todo, ya lo vas a ver al final. Y a ser infeliz. Cualquier cosa que te ofrezcan, si se interpone entre tu relación con Dios, el congregarte para adorar a Dios o el relacionarte con amistades cristianas y sabes y sientes que esto te puede apartar de Dios, te recomiendo que escuches la voz del Espíritu Santo que está en ti y le obedezcas. Te podrán decir, ¿te lo prohíbe tu religión? ¿Lo han escuchado? Sobre todo los cuatachos, ¿no? Los compañeros de la chamba de la escuela. ¿A poco te lo prohíbe tu religión? ¿Qué respondes? Sopesa las cosas y seamos sabios, porque Satanás es astuto y nos ofrecerá todos los reinos del mundo solo para alejarnos de Dios. ¿A qué apunta hoy en nuestros días el no avergonzarnos del Evangelio, chavos? ¿A qué apunta hoy en nuestros días, en este tiempo en el que estamos viviendo? Por supuesto que estamos viviendo en otros tiempos a los de antes, ¿no? Hoy está un poco más intensa la cosa, pero esos tiempos, al igual que aquellos, ¿qué creen? Satanás sigue tratando de persuadir a los cristianos para apartarse de la fe.
Y lo hace de una manera tan sutil y silenciosa, sin prisas, cautelosamente, hasta que te tiene completamente frío y apartado de Dios. ¿Y cuál era el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Y era el deseo del apóstol Pablo. Pablo quería deseaba que la iglesia se formara firme ante esa presión, que no se intimidara por la cultura dominante en ese momento, así como en Roma que imponía presión, así también en nuestra generación hoy. Y Dios quiere que no nos dejemos intimidar por nada. Por ejemplo, por lo intelectual, las filosofías y los pensamientos intelectuales. En nuestra generación, la fe, la iglesia, Dios, para el mundo es pérdida de tiempo. Esto que estamos haciendo aquí, para el mundo, es pérdida de tiempo. Y si supieran que estamos ganando, que estamos haciendo tesoros en los cielos. Algunos pudieran estar haciendo tesoros aquí terrenales en este momento, preparándose para el partido. Perdón. Pero nosotros, ustedes, chavos, están haciendo tesoros en el cielo. Por lo que están escuchando, porque seguramente va a avivar el fuego en ustedes, porque es el evangelio, es la palabra de Dios. Otra cosa por la cual no debemos dejarnos intimidar, el estatus social o lo social. Agárrense, ahí va. Los estudios, las maestrías, doctorados, empleos de alto nivel que desequilibran el tiempo con Dios, tu relación con Dios, por dedicarle más tiempo a eso, es mejor que nuestra relación con Dios. Hoy así lo piensa la gente. Quieren el estatus social más alto, quieren todos los reconocimientos. Es bueno querer aspirar, eso no es malo. Es bueno querer estar bien preparado, eso no es malo. No está peleado con Dios. Pero aguas, porque lo que más ocupe tu tiempo en la vida y te deja sin tiempo para Dios es un Dios con D chiquita. Otro, la moral, la corrupción normalizada. Vivimos en una generación de alta moral. No, que los animalitos, que la naturaleza, ¿sí lo han escuchado? Claro que amamos la naturaleza, es la creación de Dios. Claro que amamos a todo lo que Dios creó, porque dijo Dios que era bueno, ¿verdad que sí? Pero el hombre se cree más bueno y santo que Dios. Entonces vivimos en una generación de alta moral donde la identidad de género, el pensamiento liberal, el feminismo, el aborto, las relaciones antes y fuera del matrimonio, la eutanasia, que eso es a lo que me refería yo hace rato, etcétera, que la sociedad está y ha normalizado, y muchas veces nosotros hemos aceptado, lo hemos normalizado. Pero para el cristianismo es ir en contra de los principios bíblicos y la vida que Dios nos ofrece. Esa debe ser nuestra convicción, lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo les dice: Romanos, no se achiquen frente a lo que está imponiendo Roma. No se achiquen frente a eso. No, que no mengue su fe y no permitan que el mensaje se diluya. No suavicen el evangelio.
No lo acomoden a su conveniencia. El evangelio es como es. No hay nada que agregarle ni nada que quitarle, ¿sí o no? No suavicen el evangelio con tal de encajar, con tal de, bueno, pues tal vez a lo mejor la chica se convierte más adelante, o el chico. No, hasta que no veas frutos, hasta que no veas frutos. El mensaje del evangelio sigue siendo el evangelio, sigue siendo claro. Los pecados del hombre, la necesidad del arrepentimiento del hombre, el gobierno y el señorío de Cristo sobre el creyente, la transformación, el cambio de mente, el ser diferente e ir en sentido contrario del sistema de valores de este mundo. ¿Se entiende? Chicos, esta generación te dirá que el verdadero poder, o te dice que el verdadero poder está en ti. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Está en qué tanto te preparas, porque el poder está en ti. Que entre más tiempo inviertas en tu preparación, serás mejor. Tendrás el poder que necesitas para ser alguien. Roma sí les decía. Roma les decía, el poder es el ejército, el poder es el dinero, el poder es la sabiduría, el poder son las relaciones y la influencia. Y Pablo dice, no, señores, el verdadero poder está en el evangelio de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Wow, qué tremendo, qué tremendo. El verdadero poder está en el evangelio de Dios. Entre tanto Él vuelve, no me avergüenzo del evangelio. Me mantengo firme en mis convicciones. Lo espero, no lo niego. Corro con paciencia. Y digamos, Salmo, vamos aquí rápido con los versículos, por favor. Digamos, como dice Salmo 49 y 10, 9 al 10, dice en Reina Valera: he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. ¿Qué dice? Lean conmigo. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. No negó a Dios donde quiera que estaba el salmista. Salmo 71:15 dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación. ¿Cuánto tiempo? Todo el día, aunque no sé su número. Salmo 119:46, traducción lenguaje actual, dice así: en la presencia de reyes podré hablar de tus mandamientos y no sentirme. Wow. Joven Timoteo o Timotea, segunda de Timoteo 1:8 dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí tampoco, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio. Vas a sentir una presión fuera, o ya la sientes, o ya la vives, porque eres diferente, pero no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Participa de esas aflicciones. Nuestro Señor sufrió. Los apóstoles participaron, cuando participaron por las aflicciones de compartir el evangelio, fueron golpeados, fueron encarcelados, y cuando los liberaron, dijeron: esto no es nada en comparación de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. No se avergonzaron, siguieron firmes, con convicción, compartiendo y llevando la palabra de Dios.
Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Pero si alguno padece como cristiano, ¿cuántos cristianos hay? Ah, bueno. No, ¿qué dice? No se avergüence, sino que ¿qué? Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, jóvenes. No te preocupes. El Señor tiene todo bajo control. Él no se le escapa nada. Finalmente, ¿por qué no hemos de avergonzarnos del Evangelio de Dios? ¿Por qué no hemos de avergonzarnos de Dios ni de Jesús? Marcos 8:38, Reina Valera actualizada, dice así: pues el que se avergüenza de mí, esto no lo dice a ti y a mí, lo dice a los que han creído en Él. Pues el que se avergüence de mí, de Cristo, y de mis palabras, de mi evangelio. ¿En qué generación? En esta generación. Esta generación no es diferente a aquella generación, ni a cualquier generación. Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadoras, palabra del Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder de aquel? ¿Qué le va a suceder a aquel que se avergüence del Señor Jesucristo y de su palabra? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Sabes cuándo? Cuando Él venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por eso, entre tanto Él regresa, nosotros no nos avergonzamos, seguimos firmes. Porque si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros cuando venga. Y tú digas: gracias, Señor, ya estás aquí. ¿Y tú quién eres? Te avergonzaste de mí. Te casaste con una persona que no creía, te divorciaste, te volviste a casar, te apartaste de la iglesia, hiciste esto, hiciste el otro, lejos de mí, de mi voluntad. Chicos, es decir que todo lo que has oído y que posiblemente has creído, yo confío en el Señor que tú crees todo lo que la palabra de Dios dice y todo lo que se te ha expuesto conforme a la palabra del Señor. Pero lo niegas cuando se te presentan situaciones de presión en donde tienes que elegir si agradar a Dios o a los hombres, y eliges lo segundo, agradar a los hombres, que es pasajero y efímero. ¿Sabes qué? Sufrirás gran pérdida. Eso es lo que está diciendo este verso. Y te digo algo: cambiar la gloria de Dios por cosas terrenales y temporales no nos traerá ningún provecho. Decidirte a abandonar la fe porque en la iglesia no hay chicos guapos o chicas guapas o chicos detallistas o chicas atentas como las del mundo, como los que te pudieran pretender. ¿Sabes qué, joven? Eso no te traerá ningún provecho. Ningún provecho. Que cambies tu relación con el Señor Jesucristo por invertir más tiempo, todo tu tiempo, para hacer algo para tu orgullo, para tu beneficio, para el beneficio de los hombres, no tendrá ningún provecho para lo eterno. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Romanos 6:21, traducción lenguaje actual, anótalo. Pero ¿qué provecho sacaron? Dejar, apartarse del Señor, abandonar la fe. ¿Qué provecho sacaron? Tan solo, ¿qué cosa? La vergüenza de vivir separados de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo.
Y este verso, jóvenes, debe causarnos mucho temor y mucha vergüenza, porque vivir separados de Dios es lo peor que le puede suceder a uno que dice que ha creído en Dios. Jóvenes, no es malo ser sabios, no es malo ser inteligentes, más bien es de sabios y es de inteligentes buscar y agradar a Dios, honrar a Dios, respetar a Dios y sus decretos y sus mandamientos. Pero la sabiduría de este mundo y esta generación la rechaza. Lo más grave es que en aquel día creamos que seremos recibidos, cuando más bien el Señor bajará su mirada por vergüenza, pero no de nosotros. Como dice el verso Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Chicos, negar a Cristo y su cruz es una negación de la salvación cuando Él viniera en su gloria. Pero aquellos que no se avergüenzan, sino que aceptan a Cristo y la cruz, estarán con Él cuando Él regrese. De otro modo, serán echados fuera. Entre tanto Él regresa, yo me mantengo firme. No me avergüenzo del Evangelio. Y joven, cuando te sientas presionado por cualquier situación que se te presente, de las cuales ya hemos mencionado antes, y otras más, que debas tomar una decisión, decide correctamente, decide por honrar a Dios. Y recuerda muy bien, Yuri, ¿me ayudas? Y recuerda muy bien que Cristo sufrió la mayor vergüenza por ti y por mí. Él no se avergüenza de llamarse y de ser nuestro Dios, como dice Hebreos 11:16. Pero Él sufrió la mayor vergüenza, y a pesar de eso, por ti y por mí, y a pesar de eso, Él no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Soy el Dios de Lenny, soy el Dios de Alan, porque me honra, porque me ama, porque no se avergüenza de mí. Soy el Dios de Vanessa, porque se mantiene firme en la convicción y espera en mí. Soy el Dios de Anita, soy el Dios de Yeshua, porque se mantienen firmes. Entre tanto Él regresa, jóvenes, no se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios. Y quiero terminar, quiero concluir con una historia que una vez un pastor contó. Este pastor contó la siguiente historia de un hombre. Este hombre había perdido a su perrito, y para encontrarlo, ¿qué es lo que hacen cuando pierden su perrito? Ponen anuncios, ¿verdad? En Facebook y todo. Bueno, este hombre había perdido a su perrito, y para encontrarlo puso un anuncio en el periódico, en el Facebook y por todos los postes del pueblo en donde vivía. Eso está hermoso. El anuncio decía más o menos lo siguiente: se dará una recompensa, una gratificación a la persona que encuentra a mi perrito perdido. Las características son las siguientes: raza, pues tiene manchas, es blanco, no sé si es blanco, es negro. ¿Qué raza es? No, raza desconocida. Es como le dicen, mestizo. Raza desconocida.
Otras características del perrito para que lo puedan encontrar y identificar que es el mío: cojea de una pata debido a un accidente automovilístico, y debido a la artritis pues medio avanza y camina, tiene problemas en sus huesos. También está ciego de un ojo y le falta una porción de pelo en su piel debido a la sarna. Y aunque a muchos les parezca extraño, decía el anuncio, muy extraño, el perrito responde al nombre de bendecido. En verdad, ese perrito era muy bendecido. ¿Sabes por qué? Porque había alguien que le amaba, y le amaba mucho. ¿Y sabes qué? Lo mejor, no se avergonzaba de él, a tal grado de pagar una recompensa por él. Y Jesús, ¿sabes qué dijo en Mateo 6? Salud. Que tú y yo somos más importantes y valiosos para Él que cualquier animalito, que cualquier ave del cielo, que cualquier flor del campo. Y déjame decirte algo: Jesús no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Él nos ama. ¿Lo entendiste? Somos valiosos porque Él nos ama. De eso se trata el glorioso evangelio, del cual no te debes avergonzar. Ponte de pie, por favor. Y no debemos avergonzarnos jamás. ¿Qué te parece si oras conmigo? Y si quieres repetir estas palabras, repítelas. Porque piensa cuántas veces has negado al Señor. Hemos negado al Señor. Hemos tenido la oportunidad de testificar ante gente que no le conoce, y lejos de ser diferentes, nos portamos igual que ellos. Debe haber una diferencia. Aunque padezcas persecución, ¿cuántas veces, jovencita, cuántas veces has tenido la oportunidad de bendecir a alguien? Y lejos de ser una bendición para alguien, muchas veces somos oposición de que el evangelio fluya. Oremos. Amado Dios, perdóname, Señor, por las veces en las que reconozco que te he negado, Señor. No me he mantenido firme y he cedido a la presión, Señor, y me he olvidado de ti. Ayúdame a vivir una vida digna de ti. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti, ni ser una vergüenza para ti, Señor, y tu palabra. Perdóname porque en ocasiones te he negado y no te he honrado, Señor. Ahora comprendo lo importante que es el evangelio y lo importante que soy para ti, Señor, y la necesidad de permanecer fiel hasta que tú regreses. Ayúdame, Señor, en esta debilidad, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a no negarte, Señor. No queremos que en aquel día, Señor, nos queremos fuera, Señor, cuando creamos que vamos a estar dentro, sí, Dios, mi Dios. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu vida en la cruz. Gracias por no avergonzarte de mí, Señor. Tú no tuviste vergüenza de mí en esa cruz. Lo diste todo, Señor. Y yo
deseo honrarte. Si es tu deseo, dile al Señor: yo deseo honrarte en todo tiempo y en todo momento, Señor. No quiero olvidarme de estas palabras, porque deseo honrarte con mi vida y con todo lo que soy. En tu santo nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.